Millonario se casa con la vecina fea de su amigo por broma. En la noche de bodas, él no puede creerlo. La noche había caído sobre la ciudad con un manto de misterio y en el corazón de un exclusivo barrio se erigía un lujoso bar privado que parecía haber sido esculpido en el tiempo. La fachada de cristal reflejaba las luces titilantes de la ciudad, pero al entrar, lo que te esperaba era un universo paralelo, un refugio donde el lujo se entrelazaba con secretos inconfesables. La atmósfera estaba impregnada de un aroma a madera noble, mezclado con un sutil perfume a cuero envejecido, que recordaba historias de opulencia y decadencia a la vez. En una esquina, un grupo de hombres se reunía en torno a una mesa de mármol, pulido, cuyas vetas parecían contar leyendas de antiguos pactos y apuestas prohibidas. La conversación fluía con naturalidad, pero había en el ambiente una tensión casi imperceptible, como si cada palabra pronunciada escondiera una trampa o una revelación a punto de estallar. Entre ellos, Arthur Montenegro se destacaba no solo por su porte altivo y su vestimenta impecable, sino por una mirada que, a pesar de la seguridad que proyectaba, delataba una inquietud interna, un anhelo latente de algo más profundo que el brillo efímero del dinero y el poder, mientras el suave murmullo de una música instrumental llenaba el espacio. Un detalle inesperado capturó la atención de todos, un destello de luz casi imperceptible que surgió en el rincón más oscuro del salón. Fue como un suspiro luminoso, breve y enigmático, que contrastaba con la calma ostentosa del lugar. Este relámpago fugaz hizo que las conversaciones se detuvieran por un instante. Los presentes se miraron entre sí, preguntándose qué misterio se escondía tras aquel parpadeo. El sonido agudo del cristal rompiéndose suavemente al brindar añadió un toque casi siniestro a la escena, un preludio a lo inesperado. La textura del ambiente era palpable, el tacto frío y suave de la piedra en las paredes, el roce delicado de las sedas y terciopelos de los sofás, y la firmeza de una copa de cristal que en manos expertas parecía un objeto cargado de historia. Cada detalle sensorial se combinaba para crear una experiencia multisensorial que envolvía a cada espectador, haciendo que la barrera entre la realidad y la ficción se difuminara en una danza hipnótica. En medio de ese escenario de lujo y enigma, Arthur, con una sonrisa que apenas ocultaba sus dudas, sostenía una copa de whisky añejo. El líquido ámbar reflejaba la luz de manera casi mística, mientras él se perdía en pensamientos que desafiaban su acostumbrada frialdad. Su mente vagaba por recuerdos de sueños inacabados y anhelos reprimidos. En el fondo, sentía que su existencia, marcada por el éxito y la fortuna, carecía de un significado verdadero. Esa sensación lo hacía vulnerable, aunque rara vez lo dejara a la vista. A su lado, Gustavo, el amigo provocador y maestro de las intrigas, mantenía una actitud despreocupada y audaz. Con gestos amplios y una voz que rebosaba confianza, Gustavo se deleitaba en empujar los límites de lo socialmente aceptable. Su risa, resonante y contagiosa, se mezclaba con el sonido de la música y los murmullos del bar, creando un ritmo casi hipnótico. Gustavo era el instigador, siempre listo para convertir una noche de lujo en un escenario de apuestas arriesgadas y desafíos que parecían romper con la monotonía del poder. Sin embargo, en medio de la algarabía, había alguien cuya presencia pasaba inadvertida para la mayoría, pero que era el verdadero eje invisible de la noche. Elena, una mujer de apariencia sencilla y modesta, se encontraba en el umbral de la sala, en una pequeña área apartada donde la penumbra suavizaba sus rasgos. Su figura delgada y sus gestos discretos contrastaban con la opulencia que la rodeaba, y su mirada, a la vez intensa y tímida,
delataba una mezcla de inseguridad y fortaleza interna. Helena era la vecina desaliñada, según los prejuicios de algunos, pero en sus ojos se vislumbraban sueños secretos y una esperanza que superaba cualquier juicio superficial. El ambiente estaba cargado de texturas, la rugosidad de los tapices, antiguos en las paredes, el tacto sedoso de la tela de las cortinas, el aroma embriagador de las flores frescas que decoraban las mesas. Cada uno de estos elementos se fundía en una sinfonía de sensaciones que hacían que la experiencia en el bar fuese casi palpable, como si cada sentido se activara para captar cada matiz de la escena. En ese preciso instante, cuando la luz misteriosa se desvaneció, Gustavo, con la mirada chispeante y una voz llena de ironía, lanzó una propuesta que cambiaría el curso de la noche. ¿Qué tal si Arthur se casa con Helena? No es más que un juego, una apuesta para demostrar que el poder y el dinero pueden romper cualquier barrera. La frase flotó en el aire, cargada de una irreverente audacia, haciendo que las sonrisas se mezclaran con susurros incrédulos. Era una idea tan absurda como provocadora, y a la vez encubierta de una malicia sutil que pocos podían reconocer a primera vista. Arthur, sorprendido y desconcertado, sintió cómo la propuesta lo sacudía en lo más profundo de su ser. Había algo en esa idea que despertaba en él una chispa de rebeldía contra la superficialidad de su existencia. Mientras sostenía su copa, la sensación del cristal frío contra sus dedos se intensificaba, recordándole que cada elección tenía un precio, aunque a veces el costo se midiera en emociones inexploradas. Sin decir palabra, su mirada se posó en Helena, quien, desde su rincón, parecía ser ajena al juego que se estaba gestando a su alrededor. La tensión aumentó en un instante, cuando el murmullo del bar se transformó en un silencio expectante, como si todos los presentes contuvieran la respiración ante la inminente revelación. Los rostros se iluminaron con una mezcla de excitación y temor, y cada sonido, desde el crujir de las sillas hasta el sutil suspiro del aire acondicionado, parecía cobrar un significado especial. La apuesta no era simplemente una burla, era el inicio de una transformación que pondría a prueba la verdadera esencia de cada uno. Helena, aunque inadvertida para muchos, percibía el cambio en el ambiente. En sus ojos se reflejaba una tristeza contenida, pero también una determinación naciente. Durante años había soportado miradas despectivas y comentarios hirientes, y en ese momento la propuesta de Gustavo, por absurda que fuera, encendía una chispa de esperanza. ¿Podría ser que, al aceptar lo inesperado, pudiera finalmente descubrir la grandeza oculta en su interior? La pregunta se formuló silenciosamente en su mente, un eco de anhelos largamente reprimidos. Cada detalle sensorial contribuía a la construcción de este instante decisivo. El zumbido sutil de la iluminación, que fluctuaba en intensidad, parecía susurrar secretos en un idioma olvidado. La fragancia de la madera y el cuero se mezclaba con la dulzura del incienso, creando una atmósfera casi onírica. La textura rugosa de la mesa de mármol se convertía en el escenario perfecto para un diálogo silencioso entre la arrogancia y la vulnerabilidad, entre el poder y la verdadera belleza interior. Gustavo continuó, con voz suave pero cargada de una ironía cruel. Imagina el revuelo, Arthur. Solo es una broma, pero tal vez descubras algo sobre ti mismo en el proceso. Cada palabra estaba impregnada de un doble sentido, un desafío que iba más allá del simple juego. Era una invitación a romper las cadenas de lo predecible y sumergirse en un abismo de emociones contradictorias. En ese preciso momento, la cámara de la vida enfocaba a Arthur. El sonido inconfundible de su respiración, acompasado con el latido acelerado de su corazón,
se convirtió en la banda sonora de una decisión que cambiaría su destino. El frío metal de la copa se transformaba en un recordatorio palpable de que a veces los momentos más intensos nacen en medio de la incertidumbre y el riesgo. La apuesta, lanzada de manera espontánea, dejaba al descubierto la fragilidad de las apariencias. Lo que para unos era una broma sin sentido, para otros se transformaba en la puerta de entrada a un universo de posibilidades desconocidas. El espectador, imbuido en esta escena cargada de simbolismo, se encontraba con la pregunta fundamental: ¿qué se esconde tras la fachada de una apuesta? ¿Es acaso una simple burla o la chispa que encenderá la transformación de vidas que hasta ese momento parecían destinadas a la monotonía? El ambiente estaba saturado de un magnetismo ineludible. La iluminación, cuidadosamente orquestada, jugaba con las sombras y los reflejos, creando patrones que sugerían la dualidad de la existencia. Cada textura, cada aroma y cada sonido contribuían a un tapiz sensorial que invitaba al espectador a sumergirse de lleno en la historia sin prever las revelaciones que estaban por venir. La noche se había transformado en el escenario de un juego peligroso, en el que cada participante arriesgaba no solo su reputación, sino la posibilidad de redescubrir una parte olvidada de su alma. En ese instante, mientras las palabras de Gustavo flotaban en el aire y la mirada de Arthur se perdía en un mar de pensamientos contradictorios, la apuesta se materializaba como un presagio de lo inevitable. El sutil roce del terciopelo en el brazo de Arthur, la frialdad del mármol bajo sus dedos y el eco distante de una risa casi olvidada se combinaban para formar una sinfonía que anticipaba un futuro lleno de giros inesperados y emociones a flor de piel. La historia estaba dando sus primeros latidos, y en cada latido se podía sentir el pulso de una verdad oculta. La vida, con todas sus complejidades, se rige por decisiones que, en apariencia triviales, tienen el poder de transformar destinos. La apuesta, lanzada en un juego de miradas y silencios, se erigía como un portal hacia un mundo en el que las apariencias se desvanecen ante la fuerza imparable de las emociones auténticas. El capítulo cerraba con una pregunta que resonaba en el aire, una interrogante que parecía desafiar al destino mismo. ¿Estaría Arthur a punto de descubrir, en medio de esta apuesta insólita, que la verdadera riqueza reside en aquello que se oculta tras lo evidente? La luz que había destellado, al inicio, se disipaba lentamente, dejando en su estela un rastro de incertidumbre y promesas no dichas. El juego estaba en marcha y cada detalle, cada sensación, cada susurro de la noche invitaba a adentrarse en un universo donde el riesgo y la redención se entrelazaban de forma inextricable. Con la apuesta aún suspendida en el aire y la atmósfera cargada de una intensidad casi tangible, el primer acto había dejado al espectador con el corazón palpitante y la mente ávida de respuestas. La trama, salpicada de luces y sombras, se abría paso hacia lo desconocido, dejando entrever que nada sería igual al despertar de la verdad. Y así, en el umbral de lo inesperado, se marcaba el inicio de una historia que prometía transformar cada latido en un descubrimiento y cada silencio en una revelación. La noche continuaba, y en el fondo, mientras las risas y conversaciones se reanudaban de forma casi imperceptible, la esencia de una apuesta se impregnaba en cada rincón del bar, dejando una huella imborrable en aquellos que, sin saberlo, estaban a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todas las expectativas. La semilla estaba plantada, y el misterio, con sus luces y sombras, comenzaba a germinar en el corazón de la noche. La atmósfera en el bar, aún impregnada por los ecos del primer capítulo, se densificaba en una mezcla de expectación y temor latente,
Tras el misterioso destello de luz que había dejado a todos con el corazón acelerado, las risas y murmullos parecían esconder una tensión recién despertada. El ambiente, saturado de aromas intensos a madera pulida y cuero envejecido, se convertía en el escenario perfecto para el siguiente giro de la historia. Las sombras bailaban en las paredes de mármol, proyectando siluetas caprichosas que parecían susurrar secretos inconfesables. En medio de esa penumbra lujosa, el grupo se encontraba reunido alrededor de la misma mesa de mármol, donde la conversación se había transformado en un juego peligroso. Arthur Montenegro, aún con la mirada fija en el vacío, parecía sopesar silenciosamente los retazos de una idea que se había filtrado entre las risas. Gustavo, por su parte, se pavoneaba con una confianza desbordante, como si supiera que cada palabra suya abría la puerta a lo inesperado. La fragancia de un cigarro caro se esparcía en el aire, mezclándose con la brisa fresca que se colaba por una ventana entreabierta, cargada del olor a lluvia inminente. Fue en ese preciso instante cuando, en medio de la algarabía, Gustavo lanzó una propuesta con la contundencia de un trueno en un cielo despejado. Con voz firme y una sonrisa enigmática, dijo: ¿qué les parecería si, por una broma sin sentido, Arthur se casa con Helena? Imagina el revuelo, la ironía de ver a alguien tan inalcanzable como él unirse en un compromiso que parece una broma. Es solo un juego, pero tal vez en ese juego se esconde una verdad oculta. La declaración se deslizó por el ambiente como una chispa incendiaria, transformando el tono de la velada en una mezcla de incredulidad y excitación. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso como la niebla de una madrugada de invierno. Los presentes, aún aturdidos por la tensión del momento, apenas podían creer lo que acababan de oír. Arthur, cuya mirada se había enfriado momentáneamente, sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos, y el contacto helado del cristal en su mano parecía recordarle la fragilidad de la existencia. La propuesta de Gustavo no era una mera burla, era un desafío. Una apuesta cargada de ironía y de un riesgo emocional que ninguno había anticipado. Helena, que hasta entonces había permanecido al margen, se dio cuenta de que algo trascendental se estaba gestando. Sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y una chispa de esperanza, se iluminaron de forma tenue. Durante años había soportado las miradas despectivas y el silencio implacable de una sociedad que la juzgaba por su apariencia. Ahora, la idea de ser elegida para formar parte de un juego de poder y vanidad despertaba en ella una inquietud inesperada. ¿Podría ser que, al participar en algo tan absurdo, tuviera la oportunidad de revelar su verdadero valor? Una pregunta silenciosa se formó en su mente, casi imperceptible, mientras sus manos temblorosas jugueteaban con el dobladillo de su vestido sencillo. La tensión aumentaba a medida que las palabras de Gustavo se desvanecían en el aire. Los demás asistentes intercambiaban miradas, algunos con una risa nerviosa, otros con expresiones de escepticismo. Cada sonido en el bar, el murmullo de las conversaciones, el leve crujido de las sillas al moverse, incluso el distante repiqueteo de la lluvia que comenzaba a golpear suavemente los cristales, se combinaba para crear un ambiente cargado de presagios. La propuesta de matrimonio, hecha de forma tan despreocupada, empezaba a revelar sus aristas más oscuras y complicadas. Arthur, sintiendo el peso de cada palabra, dejó escapar un suspiro que parecía arrastrar consigo años de dudas y anhelos reprimidos. Su mente se inundó de recuerdos y sentimientos contradictorios. Por un lado, la inercia de una vida marcada por el éxito y la indiferencia, y por otro, el impulso visceral de romper con todo aquello que lo había encadenado a una
existencia vacía. La copa en su mano, ahora medio vacía, se convirtió en el símbolo de un destino incierto. Cada gota de whisky que se deslizaba por su garganta parecía recordarle que a veces los momentos más intensos nacen del enfrentamiento directo con lo inesperado. Con una sonrisa ladeada, Gustavo insistió: «Arthur, piensa en esto como un experimento. No es solo una broma. Es una oportunidad para ver más allá de las apariencias. ¿No te gustaría descubrir qué es lo que realmente te mueve? ¿O prefieres seguir siendo el mismo, atrapado en la superficie de una existencia predecible?» Las palabras retumbaban en el silencio, haciendo eco en cada rincón del bar. Eran una invitación a desafiar lo establecido, a arriesgarse a sentir algo genuino, a pesar de que la propuesta en sí misma parecía tan descabellada. El ambiente se cargó aún más cuando una leve risa, casi imperceptible pero llena de ironía, recorrió la sala. Era la risa de aquellos que, como Gustavo, veían en la apuesta una oportunidad para desatar emociones contenidas. Sin embargo, para algunos, aquella risa traía consigo un presentimiento oscuro, el riesgo de una burla que podría volverse en contra de quien la impulsara. Las luces del bar parecían titilar con mayor intensidad, como si el universo mismo estuviera a punto de revelar un secreto largamente guardado. En ese instante, la mirada de Arthur se encontró con la de Helena. Fue un encuentro breve, pero lleno de significados ocultos. En los ojos de ella se reflejaba una mezcla de vulnerabilidad y una fuerza interior que pocos habían tenido el privilegio de vislumbrar. Mientras Arthur la miraba, parecía notar en ella algo que iba más allá de la superficie, una profundidad que desafiaba las convenciones y que en silencio le hablaba de posibilidades y de redención. Esa conexión fugaz, cargada de una tensión inexplicable, abrió una grieta en la coraza de su orgullo. Por primera vez, la apuesta dejaba de ser solo una provocación y se transformaba en la puerta a un descubrimiento personal. La propuesta, lanzada con la intensidad de un relámpago en medio de la tormenta, había sembrado en el aire una pregunta que se negaba a disiparse. ¿Qué se oculta detrás de la fachada de una broma insólita? El murmullo de la gente se tornó en un latido colectivo, una expectación que parecía detener el tiempo. La suave melodía de fondo se fusionó con el sonido distante de la lluvia, creando una sinfonía que hablaba de secretos y de futuros inciertos. En medio de ese ambiente cargado de emociones, Arthur sintió la presión de una decisión inminente. El eco de la voz de Gustavo seguía resonando en su mente, retando a descubrir una parte de sí mismo que había permanecido dormida. El contacto frío del mármol bajo sus dedos, la fragancia del incienso mezclada con el aroma del whisky, todo contribuía a crear un estado casi hipnótico. La apuesta, inicialmente concebida como un mero juego, empezaba a adquirir una dimensión trascendental, un rito de paso hacia lo desconocido. La sala parecía transformarse en una especie de teatro en el que cada persona jugaba su papel de manera involuntaria. Las risas forzadas, las miradas de complicidad y los silencios cargados de significado se entrelazaban en un escenario donde nada era lo que parecía. Los detalles sensoriales, el roce sutil de la seda, la vibración del suelo bajo los pies, el eco de cada palabra pronunciada, se convertían en las piezas de un rompecabezas emocional que pedía a gritos ser completado. Mientras los minutos se convertían en una eternidad cargada de incertidumbre, Arthur finalmente tomó una decisión silenciosa. Sin pronunciar palabra, levantó la vista y con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo, asintió lentamente. Esa simple afirmación, cargada de una mezcla de miedo y anhelo, selló el destino de la noche. El murmullo de la sala,
se intensificó en un clamor sutil, mientras las miradas se dirigían a él, expectantes y ansiosas por conocer el desenlace de aquella apuesta surrealista. Helena, observando desde la penumbra, sintió cómo su corazón latía con fuerza ante la aceptación de Arthur. En ese instante, cada fibra de su ser vibraba con una emoción inusitada, como si todo su pasado y sus silenciosos sueños se hubiesen concentrado en ese breve gesto. La incertidumbre se mezclaba con una esperanza tímida, pero poderosa, que le decía que quizá, solo quizá, aquello podría significar el comienzo de una transformación radical. El ambiente, saturado de texturas, sonidos y aromas, parecía contener la respiración en un suspenso casi tangible. Cada suspiro, cada mirada furtiva y cada destello de luz contribuían a una narrativa en la que el riesgo y la redención se entrelazaban sin tregua. La apuesta, lejos de ser un simple juego, se presentaba ahora como el catalizador de una metamorfosis que pondría a prueba los límites del orgullo y la autenticidad. La noche había dado un vuelco inesperado. Lo que comenzó como una conversación lúdica se transformó en el preludio de un conflicto que amenazaba con desmoronar las certezas de quienes creían dominar su destino. En el eco de aquella decisión silenciosa, la pregunta se repetía una y otra vez: ¿están preparados para enfrentar las consecuencias de una apuesta que podría cambiarlo todo? Y en ese instante, el silencio se volvió abrumador, dejando en el aire una tensión tan densa que parecía palpable. El sonido rítmico de la lluvia, la cadencia del murmullo de la gente y la vibración incesante del ambiente se fundieron en una sinfonía que anunciaba que nada volvería a ser igual. La apuesta había sido aceptada, y con ella el destino de cada uno de los presentes se transformaba en un enigma por resolver. Arthur, Helena, Gustavo y todos aquellos que compartían ese instante se encontraban en la antesala de un viaje del que no habría retorno. El bar, testigo silencioso de esa decisión crucial, se impregnaba de una energía casi mística. Los detalles sensoriales se intensificaban con cada segundo que pasaba, y el ambiente se volvía el escenario perfecto para un drama que prometía revelar secretos largamente ocultos. La propuesta había sido lanzada, la aceptación sellada, y el conflicto, con toda su crudeza y belleza, comenzaba a desplegar sus alas en la oscuridad de la noche. El capítulo cerraba con una tensión que dejaba al espectador con el corazón en vilo y la mente llena de preguntas sin respuesta. La apuesta, en su absurda magnitud, se erguía como el inicio de una transformación inevitable. Una invitación a descubrir que detrás de cada juego se esconde la posibilidad de redención o de ruina. Y así, en medio del murmullo persistente, la historia se encaminaba hacia un destino incierto, donde el riesgo se mezclaba con la esperanza y el misterio prometía mantener la atención hasta el último suspiro. La noche se extendía con una quietud inquietante, como si el mar se hubiese sumido en un letargo antes de la tormenta. Tras la avalancha de emociones y la propuesta arrojada al aire, el ambiente se tornó en un campo de batalla silencioso, donde cada susurro y cada gesto parecían cargar con el peso de un destino inminente. Las conversaciones, que apenas unos instantes atrás habían sido despreocupadas y juguetonas, se habían convertido en murmullos cargados de tensión, mientras las luces tenues daban forma a las sombras que se alargaban, como si quisieran contar secretos olvidados. Arthur, aún procesando la magnitud de la apuesta, se hallaba sumido en un torbellino de pensamientos contradictorios. Sentado en la mesa de mármol, el frío toque de la piedra parecía marcar el pulso de una decisión inminente. Cada destello de luz que se reflejaba en el cristal de su copa
traía consigo una sensación de vacío y posibilidad, recordándole que el destino no se conforma con lo que parece a simple vista. La mirada de Arthur vagaba entre las caras expectantes de sus compañeros y la figura enigmática de Helena, que a lo lejos parecía encapsular todos los sueños y temores reprimidos en un solo suspiro. Mientras tanto, Gustavo, con su habitual sonrisa desafiante, se dedicaba a tejer comentarios entrelazados de ironía y provocación. Su voz, que antes resonaba con la seguridad de un líder en una fiesta, ahora se mostraba en un tono más medido, como si midiera cada palabra para no desatar algo que pudiera volverse incontrolable. Cada frase que emitía se cargaba de una tensión casi palpable, mientras sus ojos recorrían la sala en busca de reacciones, de signos que indicaran si lo que había propuesto era entendido como un mero juego o como un precipicio hacia lo desconocido. Helena, por su parte, se movía en un limbo de emociones que parecía reflejar la fragilidad de una mariposa en medio de una tormenta. Sus manos, temblorosas y a veces juguetonas, se esforzaban por ocultar el brillo de lágrimas que amenazaban con brotar, pero a la vez, en lo profundo de su mirada, se percibía una determinación incipiente. Durante años había soportado el beso de los prejuicios y la indiferencia, y ahora, en medio de esta apuesta impensada, se dibujaba la posibilidad de una transformación. Cada paso que daba hacia la sala principal estaba impregnado de una mezcla de temor y esperanza, como si cada movimiento la acercara a una revelación largamente anhelada. El entorno mismo parecía conspirar para intensificar la tensión. El murmullo incesante de la música instrumental se fusionaba con el sutil sonido del reloj en la pared, cuyos tic-tacs resonaban como un recordatorio implacable del paso del tiempo. La textura rugosa de las paredes, adornadas con obras de arte de épocas pasadas, contrastaba con la suavidad casi táctil de las cortinas de terciopelo, creando una dualidad sensorial que hablaba de opulencia y melancolía al mismo tiempo. El aroma a incienso, mezclado con la fragancia penetrante del tabaco de Gustavo y el dulzor sutil de la madera pulida, envolvía cada rincón del bar, dotándolo de una atmósfera casi mística. En medio de este escenario cargado de sensaciones, Arthur se levantó lentamente, como si cada movimiento fuese una batalla contra los demonios internos que lo asediaban. Con paso firme, se dirigió a una zona más apartada del salón, donde la penumbra parecía abrazar cada rincón. Allí, en el silencio casi reverente, comenzó a repasar mentalmente los fragmentos de conversaciones y miradas que se habían intercambiado en los minutos anteriores. Recordaba la manera en que la propuesta de Gustavo había atravesado el aire, como una flecha cargada de incertidumbre, y la forma en que la mirada de Helena se había iluminado fugazmente al oír su nombre. Esa conexión, tan breve y a la vez tan profunda, encendía en él una chispa de algo que no podía ignorar: el reconocimiento de que había más en juego que una simple broma. Mientras sus pensamientos se entrelazaban en un remolino de dudas y deseos, el murmullo del bar retomaba su curso, pero ahora cada palabra y cada gesto parecían estar medidos, como si el universo mismo contuviera la respiración ante la inminente metamorfosis de la noche. La tensión era casi palpable en el aire, y cada detalle sensorial, el roce del frío mármol contra la piel, la vibración sutil del suelo, el eco distante de pasos apresurados, contribuía a la sensación de que algo irreparable estaba a punto de suceder. En ese mismo instante, Helena decidió que ya no podía permanecer en la penumbra. Con una determinación renovada, dio un paso hacia el centro del salón, sus ojos brillando con una intensidad que sorprendía a quienes la observaban. Su movimiento, aunque delicado, llevaba consigo la fuerza de alguien que ha sido subestimada por demasiado tiempo.
A medida que se aproximaba a la mesa, el murmullo de las conversaciones se apagaba momentáneamente y todos los presentes sintieron el peso de una revelación latente. La textura de su vestido, suave y sutil, se movía con cada paso, creando un contraste armonioso con la rigidez del entorno, y el aroma de su perfume, una mezcla embriagadora de jazmín y sándalo, se esparcía en el aire, despertando memorias y emociones en quienes lo percibían. Arthur, al verla avanzar, sintió que cada fibra de su ser vibraba con una nueva fuerza. Era como si en el simple acto de moverse, Elena estuviera desafiando todas las expectativas y prejuicios que la habían encadenado durante tanto tiempo. La luz, filtrándose a través de las ventanas, dibujaba en su rostro matices que resaltaban su verdadera esencia, una belleza oculta tras capas de inseguridad y silencio. En ese breve instante, el ambiente se llenó de una especie de magia. Las sombras parecían bailar en complicidad y la atmósfera se impregnaba de un silencio casi sagrado. La conversación, retomada por aquellos que aún se aferraban a la idea de la apuesta, se volvió más susurrante y cargada de significado. Los comentarios que antes se habían deslizado en forma de bromas, ahora se teñían de una ironía amarga, como si cada palabra fuera una sutil acusación a la superficialidad, del poder y la apariencia. Gustavo, con una mirada que oscilaba entre la diversión y la seriedad, observaba el desarrollo de los acontecimientos como un director detrás de cámaras, consciente de que cada acción, por insignificante que pareciera, tenía el potencial de alterar el curso de la historia. La tensión se intensificaba a medida que se desplegaban nuevas capas de emociones. Arthur se encontraba atrapado en un torbellino de reflexiones. ¿Acaso había estado tan ciego a las verdaderas dimensiones de su existencia, tan absorto en el brillo efímero del éxito, que no había logrado ver la profundidad de aquellos que lo rodeaban? Cada pregunta reverberaba en su mente, impulsándolo a un estado de introspección que lo dejaba al borde del abismo emocional. La textura del mármol bajo sus pies se volvía un recordatorio constante de la rigidez de una vida llena de convencionalismos, mientras que el susurro del viento a través de las ventanas hablaba de posibilidades de cambio y redención. El ambiente se cargaba de una energía casi palpable, en la que cada detalle sensorial se fusionaba para crear una sinfonía de emociones contradictorias. El murmullo incesante de la música se transformaba en un eco distante, casi como el latido de un corazón que late en sincronía con el destino de la noche. Los sabores y aromas se mezclaban en el aire, dando lugar a una experiencia multisensorial que transportaba a cada espectador a un estado de alerta emocional. Cada risa, cada suspiro y cada mirada furtiva se convertían en piezas fundamentales de un rompecabezas que, lentamente, revelaba la verdadera naturaleza de los personajes involucrados. En medio de esta maraña de sensaciones, Arthur tomó una decisión silenciosa, una resolución interna que, aunque no expresada en palabras, se reflejaba en la firmeza de su postura y en la determinación que se asomaba en sus ojos. Sabía que no podía retroceder, que esta apuesta, nacida de una provocación aparentemente insólita, era ahora el catalizador de una transformación inevitable. La tensión acumulada en cada rincón del bar se transformaba en la fuerza impulsora de un cambio que amenazaba con derrumbar las barreras de lo conocido. Elena, sintiendo el peso de aquella mirada que parecía atravesarla, se quedó momentáneamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para que pudiera saborear el instante en el que la vulnerabilidad y la fortaleza se encontraban. En sus ojos se leía una historia de lucha y resiliencia, de sueños largamente olvidados y de una voluntad que se negaba a ser sometida por las imposiciones de un mundo superficial. Aquella conexión, aunque sutil,
se convertía en el punto de inflexión que desafiaba a todos a ver más allá de las apariencias, a buscar la verdad oculta en cada gesto y en cada silencio. Mientras el ambiente se impregnaba de una tensión que parecía desafiar las leyes del tiempo, la conversación en la mesa se tornaba en un telón de fondo que apenas se podía oír, sobrepasado por el eco de las emociones que estallaban en silencio. Los detalles sensoriales se intensificaban. El roce del terciopelo en los brazos, el frío metálico de las copas y el sutil murmullo de los pasos sobre el mármol se entrelazaban en una danza que prometía desvelar secretos largamente guardados. Ese preciso momento, la apuesta se convertía en algo mucho más que una broma entre amigos. Se transformaba en una exploración de las profundidades del alma, en un reto que obligaba a cada uno a enfrentarse a sus propios miedos y a redescubrir la esencia de lo que realmente importaba. La atmósfera estaba cargada de preguntas sin respuesta, de miradas que se encontraban y se perdían, de silencios que decían más que cualquier palabra. El destino de aquella noche, tejido con hilos de duda y esperanza, parecía tomar forma en cada gesto y en cada latido compartido en aquel bar, donde la apuesta se erguía como el umbral de una transformación irreparable. Con cada segundo que pasaba, la tensión se volvía más densa, envolviendo a todos en una red de emociones que amenazaba con quebrar las máscaras de la apariencia. Arthur, con la mirada fija en el horizonte de sus propios pensamientos, se dio cuenta de que el juego había comenzado a revelar sus verdaderas reglas y que no habría vuelta atrás. La apuesta nacida de una provocación se transformaba en una prueba de carácter, en la oportunidad de descubrir lo que realmente significaba arriesgarse a sentir. La sala, testigo silencioso de esta evolución, vibraba con una energía que parecía atravesar el tiempo, dejando en cada rincón la huella de un momento que, por pequeño que pareciera, tendría repercusiones profundas. Cada detalle, desde el suave tintinear de los cristales hasta el eco distante de una risa apagada, contribuía a formar un mosaico de sensaciones que al final desvelaría la verdad oculta detrás de cada mirada, de cada palabra y de cada suspiro. Así, en medio de la tensión creciente, con la atmósfera cargada de una mezcla embriagadora de aromas, texturas y sonidos, el escenario se preparaba para el siguiente acto de esta ineludible tragedia. Arthur y Helena, cada uno en su propio mundo de incertidumbre y anhelo, se encontraban en el epicentro de una apuesta que desafiaba los límites de lo convencional. La decisión ya estaba tomada, sellada por un momento de introspección que prometía cambiarlo todo. El juego continuaba, y el destino de cada uno pendía de un hilo, en una danza de emociones que se desplegaba con la fuerza de un huracán, dejando al descubierto las profundidades del alma y la verdadera naturaleza de la existencia. La noche se había vestido de gala para recibir un evento que, en apariencia, parecía ser una mera continuación de la extraña apuesta. El hotel, ubicado en el corazón de la ciudad, estaba impregnado de una atmósfera casi mística. Pasillos iluminados por candelabros que derramaban luces doradas sobre paredes tapizadas y alfombras que amortiguaban el sonido de pasos que se deslizaban con sigilo. El aire se mezclaba con la fragancia de rosas frescas y un tenue aroma a jazmín, mientras una orquesta afinaba sus melodías en un rincón, creando una banda sonora de susurros y acordes suaves que prometían noches inolvidables. Dentro de una suite decorada con una elegancia discreta, Arthur y Helena se encontraban en un ambiente que contrastaba radicalmente con la frialdad opulenta del bar. Las cortinas de satén dejaban filtrar la luz de la luna, que se colaba en la habitación como una caricia plateada,
mientras que la suave brisa nocturna se colaba por una ventana entreabierta, trayendo consigo el murmullo distante de la ciudad. La habitación estaba dispuesta de manera que cada detalle parecía meditado, para evocar una experiencia multisensorial. La textura aterciopelada de las sábanas, el frescor del mármol en la mesita y el eco sutil de una melodía lejana que se mezclaba con el palpitar acelerado de dos corazones en espera. En medio de este escenario de contrastes, Arthur se movía con la inseguridad de quien intenta disimular una tormenta interior. La apuesta, esa idea lanzada en el fragor de la noche en el bar, aún retumbaba en su mente, pero lo que estaba a punto de suceder en esta habitación desafiaba todas las expectativas. Mientras se acercaba lentamente a la cama, sintió el contacto frío del suelo de mármol y el roce delicado del terciopelo que cubría los muebles, cada sensación intensificando el clímax de un momento cargado de presagios. La penumbra, tan densa como un velo, parecía esconder en sus pliegues la posibilidad de revelaciones que cambiarían el curso de la historia. Elena, sentada en el borde de la cama, parecía perdida en un mar de emociones. Su rostro, suavizado por la luz tenue, dejaba ver rasgos que, hasta ahora, habían estado ocultos tras capas de maquillaje y timidez. Con un gesto casi imperceptible, retiró la fina capa de cosméticos que solían enmascarar su verdadera apariencia, y en ese instante la habitación se llenó de un aura inesperada. La piel de Elena, expuesta a la luz de la luna, reveló la pureza de sus matices naturales, y sus ojos, antes apagados por la resignación, ahora brillaban con una intensidad que desafiaba las convenciones. La transformación fue tan súbita y sorprendente como el destello inicial en el bar. En un parpadeo, la mujer que Arthur había considerado parte de una broma se revelaba como una entidad de belleza auténtica y poderosa, cargada de secretos y sueños largamente acallados. El silencio en la habitación se volvió casi palpable. Arthur, incapaz de apartar la mirada, sintió como si el tiempo se hubiese detenido en ese instante crucial. El sonido de la respiración de Elena, pausada y serena, era el único eco en medio de la penumbra, y cada latido de su corazón retumbaba en la cabeza de Arthur como un tambor en alerta. La textura de la cama, la suavidad de las sábanas y el sutil aroma a lavanda que impregnaba el ambiente se combinaban en una sinfonía sensorial que desarmaba cualquier argumento basado en superficialidades. La transformación de Elena, tan inesperada y arrolladora, forzó a Arthur a confrontar algo que había ignorado durante demasiado tiempo. La apuesta, concebida como un juego cruel y desprovisto de consecuencias, se había metamorfoseado en una revelación que ponía en jaque toda su percepción de la realidad. Mientras sus ojos recorrían cada línea y cada contorno del rostro de Elena, se dio cuenta de que la mujer que tenía ante sí era una amalgama de resiliencia, belleza natural y una fuerza interior que desafiaba cualquier lógica preconcebida. Esa imagen, proyectada con una claridad brutal, desmanteló las barreras que Arthur había construido alrededor de su ego y su mundo de privilegios. Las palabras se volvieron superfluas en medio de la intensidad del momento. No había necesidad de explicaciones ni de justificaciones. La revelación se imponía de forma ineludible. Sin embargo, en el silencio cargado de significado, la mente de Arthur se llenó de una avalancha de recuerdos y preguntas no formuladas. ¿Cómo había llegado a despreciar lo que era verdaderamente valioso? ¿Acaso su vida, plagada de éxitos,
materiales, se había convertido en una cárcel de superficialidades. El eco de estas interrogantes se mezclaba con la melodía suave que todavía resonaba a lo lejos, creando una atmósfera donde la introspección se alzaba como un grito ahogado. El contacto visual entre ambos se prolongó, convirtiéndose en un puente invisible que los unía en ese instante de vulnerabilidad. La cámara de la vida, invisible pero omnipresente, parecía enfocarlos de una manera que revelaba no solo sus apariencias, sino también las cicatrices emocionales y los anhelos reprimidos. Helena, en un movimiento sutil, extendió la mano hacia Arthur, ofreciendo un gesto de conexión que trascendía las palabras. El roce de sus dedos fue como un disparo eléctrico, despertando en él sensaciones que habían estado largamente dormidas y que ahora clamaban por ser reconocidas. Cada caricia, cada latido compartido se convertía en una declaración silenciosa de que la verdadera belleza residía en la autenticidad y en la capacidad de sentir, sin máscaras ni artificios. La atmósfera en la habitación se volvió casi tangible, como si el aire mismo estuviese impregnado de un perfume embriagador de revelaciones y posibilidades. La luz de la luna, que se filtraba a través de las cortinas, jugaba con las sombras, dibujando figuras efímeras en las paredes y creando una sensación de dualidad entre la claridad y el misterio. El murmullo distante de la ciudad se desvanecía en la insignificancia de ese instante, y lo único que importaba era la conexión visceral que se establecía entre Arthur y Helena. En ese preciso momento, la apuesta dejó de ser un simple juego de arrogancias para transformarse en una prueba de redención y autodescubrimiento. La imagen de Helena, despojada de cualquier adorno superficial, se convertía en el espejo que Arthur necesitaba para enfrentar la verdad oculta en su interior. La repentina revelación de su verdadera esencia no solo cuestionaba la broma inicial, sino que obligaba a replantear la noción misma de belleza, valor y autenticidad. La pregunta, silenciosa pero contundente, resonaba en el ambiente. ¿Podría un error tan flagrante llevar a una transformación tan profunda? Mientras la tensión se disolvía lentamente, sustituyéndose por una calma cargada de expectativas, Arthur sintió que cada fibra de su ser se reconfiguraba. La habitación, con todos sus detalles sensoriales, el fresco roce del mármol, la fragancia embriagadora de las rosas, el eco melancólico de la música, se convertía en el santuario donde se desnudaba la verdad. La apuesta, aquella que había comenzado como un juego sin importancia, ahora se transformaba en el preludio de una metamorfosis que cambiaría no solo a Arthur, sino también a Helena y a todos los involucrados en aquel enredo de emociones y destinos. El ambiente se impregnaba de un aura de misterio y de promesas no dichas. Los segundos se alargaban, cargados de una expectación casi insoportable, mientras Arthur y Helena se quedaban inmersos en una especie de trance compartido. La intensidad del momento se reflejaba en cada detalle. El suave temblor de la mano extendida, el parpadeo sutil de las pestañas y el latido acompasado de dos corazones que comenzaban a entenderse sin necesidad de palabras. Cada sensación, cada imagen, se grababa en la memoria con la fuerza de una revelación que desafiaba el paso del tiempo. En medio de la penumbra, mientras la luna continuaba su silenciosa danza en el cielo, Arthur se encontró en el umbral de una decisión que trascendía lo mundano. La apuesta, que había sido concebida con la ligereza de una burla, se transformaba ahora en un rito de paso, en el que el valor real no se medía en riquezas ni en arrogancia, sino en la capacidad de enfrentar y abrazar la verdad. La imagen de Helena, tan genuina y resplandeciente, encendía en él una chispa de esperanza y, al mismo tiempo, de miedo.
El miedo a lo desconocido, el temor a descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido ocultos tras años de complacencia y negación. La noche seguía su curso con una cadencia inmutable, pero dentro de la habitación se había erguido un universo en el que cada latido, cada suspiro, prometía ser el preludio de una transformación irreversible. El gesto sutil de Helena al tomar la mano de Arthur selló de manera tácita el compromiso de una conexión que trascendería lo que ambos habían conocido hasta ese instante. La apuesta se había desvanecido, dejando paso a una verdad que se revelaba con la fuerza arrolladora de un huracán, dispuesta a destruir las barreras y a reconstruir el destino con una honestidad brutal. En ese instante suspendido, el tiempo parecía haberse detenido para que la revelación pudiera instalarse en lo más profundo de sus almas. La noche, con sus luces y sombras, se convertía en testigo silente de la promesa de un nuevo comienzo, en el que el error del pasado se transformaría en la llave de un futuro lleno de autenticidad y redención. Cada detalle sensorial, cada susurro y cada vibración en la habitación era un recordatorio de que la vida estaba a punto de cambiar, de que la apuesta había dejado de ser un juego para transformarse en la apertura hacia una verdad largamente oculta. La revelación de Helena, en medio de ese instante cargado de emociones, no solo transformaba la percepción de Arthur, sino que sembraba en el aire una pregunta ineludible. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras máscaras y a enfrentar la verdad, por dolorosa que ésta pueda ser? La respuesta se desvanecía en el silencio compartido, en el roce de piel contra piel, en el brillo sincero de unos ojos que, por primera vez, se miraban sin temor, con la luz de la luna como única testigo, y en medio de un ambiente donde cada sentido se activaba con la intensidad de una revelación, la noche se transformaba en el umbral de una transformación irreparable. Arthur, al fin consciente de la magnitud del instante, comprendía que aquello no era solo el final de una apuesta ridícula, sino el comienzo de un viaje hacia la autenticidad, donde cada emoción, cada suspiro y cada caricia contaba la historia de una verdad que se negaba a permanecer oculta. Y así, en el silencio cargado de promesas y en la penumbra que abrazaba sus almas, la revelación se asentaba, marcando el inicio de un nuevo capítulo, en el que el error se transformaría en la puerta a una redención que nadie había osado imaginar. El amanecer se asomaba tímidamente tras las persianas, cuando la habitación, aún impregnada del eco melancólico de la noche, se llenó de una tensión que parecía cortar el aire en 1000 fragmentos. Los primeros rayos de sol se colaban a través de las cortinas, tiñendo de dorado las superficies frías y evidenciando cada detalle con una claridad implacable. El silencio que reinaba era absoluto, un contraste punzante con la tormenta emocional que se había gestado durante la noche. Arthur despertó con el corazón latiendo desbocado, aún atrapado en la vorágine de sensaciones que la revelación de Helena había desatado. En la penumbra del cuarto, cada sonido parecía amplificado. El leve murmullo del aire acondicionado, el crujir sutil de las sábanas al moverse, incluso el retumbar distante de la ciudad se mezclaba con el palpitar acelerado de su corazón. Arthur, con los ojos pesados de sueño y confusión, se incorporó lentamente, sintiendo el frío toque del mármol en sus pies desnudos, recordándole que el mundo exterior no esperaba a nadie. Mientras se movía, su mente se debatía entre la culpa, la incredulidad y una emergente urgencia de redención que amenazaba con abrumarlo. Helena, aún envuelta en la tenue luz matutina, se mostraba en una postura de inusitada serenidad. Su rostro,
que la noche anterior se había transformado en un lienzo de revelaciones, ahora parecía mostrar la quietud de alguien que ha enfrentado sus demonios y ha decidido no huir. Con mirada penetrante y voz tenue, Helena rompió el silencio. Arthur, ¿qué es lo que sientes ahora? ¿Acaso la brisa de la verdad ha logrado despejar las sombras de tu orgullo? Su pregunta flotaba en el ambiente, cargada de una carga emocional que no admitía evasivas. Las palabras de Helena se deslizaron entre los rayos de sol, haciendo eco en la conciencia de Arthur. Su mente se llenó de imágenes y recuerdos de momentos que jamás había permitido explorar. La soledad oculta tras los lujos, la tristeza en cada sonrisa forzada, el vacío que se escondía tras la fachada de un éxito inquebrantable. La revelación de Helena, tan franca y natural, le había abierto una puerta a un mundo de emociones que durante años había evitado. Ahora, en ese amanecer, se encontraba en el epicentro de un conflicto interno que lo desgarraba con cada latido. El ambiente se impregnó de un silencio cargado de significado, donde cada pequeño detalle, el roce de sábanas, el aroma a lavanda mezclado con el perfume residual de la noche anterior, el murmullo imperceptible del reloj en la pared, parecía ser testigo mudo de un cambio inminente. Arthur miró a Helena, sus ojos llenos de una mezcla de vulnerabilidad y determinación, y sintió que cada palabra que había ignorado, cada emoción reprimida, emergía con la fuerza de un torrente imparable. «Helena», murmuró con voz temblorosa, «anoche fue como si se abriera ante mí un abismo del que no puedo escapar. Me he perdido en mis propios temores y arrogancias, y ahora, al verte tan real, tan expuesta, siento que he desperdiciado la oportunidad de ser algo mejor». La confesión de Arthur resonó en la habitación como un eco de una verdad largamente oculta. Helena se acercó lentamente, sus pasos medidos, y extendió la mano con una suavidad que desafiaba la crudeza del momento. Al sentir el contacto de sus dedos, Arthur experimentó una descarga eléctrica que lo recorrió por completo, como si cada fibra de su ser despertara ante la posibilidad de cambio. El silencio se volvió aún más denso, cargado de promesas tácitas y de un futuro incierto, en el que la redención parecía ser la única salida a un pasado plagado de errores. Mientras la luz del sol se intensificaba y la habitación se llenaba de un brillo casi místico, la confrontación interna de Arthur alcanzaba su clímax. La apuesta, aquella idea absurda y cruel que había sembrado el caos en sus sentimientos, se transformaba ahora en un espejo implacable de su propia humanidad. Cada palabra de Helena, cada gesto, parecía haber destapado las capas de una existencia marcada por la superficialidad y el miedo a sentir. El ambiente, saturado de emociones y detalles sensoriales, se convertía en el escenario perfecto para un renacer personal, donde la culpa y el arrepentimiento se mezclaban con la esperanza de encontrar un camino hacia la autenticidad. Arthur se quedó inmóvil por unos instantes, dejando que el peso de sus palabras y la sinceridad de Helena lo envolvieran por completo. En ese intercambio silencioso y cargado de significado, se percibía la promesa de que, a pesar del dolor del pasado, aún existía la posibilidad de reconstruir lo que se había perdido. La tensión, antes palpable y casi insoportable, comenzó a transformarse en una calma expectante, en la que la redención se vislumbraba como el faro que guiaría sus pasos en el oscuro camino del autoconocimiento. Así, en ese amanecer impregnado de luz y sombra, Arthur y Helena se encontraron en el umbral de una transformación que prometía cambiarlo todo. La confrontación, tan intensa como necesaria, se erigía como el punto de quiebre de una historia que no dejaba lugar para la indiferencia.
sino que exigía sentir y abrazar la verdad, por dolorosa que fuera. La madrugada se deslizó con una quietud inusual, como si el mundo exterior se hubiera detenido para contemplar el sufrimiento interno de Arthur. Tras el clímax emocional del amanecer, el ambiente en el hotel se tornó frío y distante, contrastando con la intensidad de la noche anterior. Arthur, con el rostro marcado por las lágrimas no derramadas y un peso que parecía imposible de sostener, se retiró a la penumbra de un corredor solitario. Cada paso resonaba en el eco vacío del pasillo y la sensación del frío mármol bajo sus pies desnudos le recordaba que la soledad era ahora su única compañía. Mientras se alejaba de la habitación donde Helena había dejado su huella, su mente se debatía en una tormenta de recuerdos y emociones. La revelación de la noche, la sinceridad en los ojos de Helena y el sentimiento punzante de culpa que se había incrustado en lo más profundo de su ser. Aquella apuesta, concebida como un juego insólito, había destapado secretos largamente ocultos en su interior. El dolor de haber tratado a Helena como un mero instrumento de burla se fusionaba con el temor de enfrentar una verdad personal que jamás había querido admitir. En el silencio del corredor, Arthur se encontró con una ventana abierta que daba a un patio olvidado. La brisa nocturna, fresca y cortante, acariciaba su rostro mientras se apoyaba en el alféizar, tratando de recomponer sus pensamientos. El aire olía a tierra mojada y a hojas caídas, un aroma que contrastaba fuertemente con el perfume embriagador de la habitación. Fue en ese instante cuando comprendió que la huida no era una solución, sino una confrontación inevitable con los errores del pasado. La imagen de Helena, tan vulnerable y a la vez tan poderosa en su autenticidad, seguía persiguiéndolo, recordándole que la redención solo podría alcanzarse si enfrentaba la verdad con valentía. Las horas pasaron lentamente y Arthur decidió abandonar el refugio solitario del hotel para adentrarse en la ciudad. Caminaba sin rumbo fijo por calles aún desiertas, donde el murmullo de la lluvia y el zumbido lejano del tráfico creaban una sinfonía melancólica. Cada paso era un intento de escapar de la culpa, pero también una búsqueda desesperada de sentido en medio de un caos emocional. El aire fresco le golpeaba la cara, y cada gota de lluvia parecía lavar parte del dolor acumulado, aunque la sensación de vacío persistía en su interior. En un pequeño café, donde la luz cálida y la fragancia a café recién molido se contraponían, al frío de la noche, Arthur se sentó en una esquina oscura. Allí, entre el murmullo de conversaciones ajenas y el tintinear de tazas, se permitió por primera vez ser vulnerable. Con la mirada perdida en el vapor que emergía de su taza, revivió cada instante de aquella noche devastadora, la forma en que Helena había desprendido sus máscaras, la intensidad de sus palabras y la irremediable verdad que había sido revelada en un suspiro compartido. Cada recuerdo era una herida que se abría y, al mismo tiempo, una oportunidad para comprender su propia esencia. La introspección se volvió su compañera en ese instante de soledad. Arthur reconoció que su existencia, guiada por la vanidad y la superficialidad, se había convertido en una cárcel de arrogancia y negación. La apuesta, que en un principio fue un juego sin consecuencias, se transformó en el catalizador de un despertar interior. La imagen de Helena, que ahora parecía ser una figura casi mítica en su memoria, simbolizaba todo lo que él había perdido al vivir en la sombra de un ego desmedido. Su ausencia era a la vez una condena y una liberación, pues le permitía ver con claridad que la verdadera grandeza residía en la honestidad emocional y en la capacidad de reconocer los propios errores. El café se convirtió en el refugio de su reflexión.
y cada minuto que pasaba lo acercaba a una conclusión dolorosa pero necesaria. Debía regresar y enfrentar a Helena, no como el hombre arrogante que había sido, sino como alguien dispuesto a cambiar y a asumir las consecuencias de sus actos. La resolución crecía en su interior como un fuego tenue, alimentado por el dolor y la esperanza de redención. El temblor en sus manos se transformó en una firme decisión y al terminar su café, Arthur salió a la calle con una determinación renovada. En ese preciso momento la ciudad parecía compartir su anhelo de transformación. Las luces de neón parpadeaban en un ritmo suave, como si quisieran ofrecerle un faro en medio de la oscuridad, y el sonido de la lluvia se volvió un himno a la resiliencia. Arthur comprendió que, aunque el camino hacia la redención sería arduo y lleno de incertidumbres, era el único que podía llevarlo a reconciliarse con su propia humanidad. La huida ya no era una opción. Lo que le quedaba era el coraje para reparar el daño causado y abrazar la verdad que Helena, en su vulnerabilidad, le había mostrado. Así, mientras la noche comenzaba a ceder ante el amanecer, Arthur tomó su decisión. Con cada paso que daba, de regreso, sentía el peso del pasado disiparse lentamente, dejando espacio para una nueva posibilidad, la de reconstruir no solo su vida, sino también su esencia, a partir del reconocimiento sincero de sus errores. La promesa de un futuro diferente, aunque incierto, se perfilaba en el horizonte, iluminado por la esperanza y la fragilidad de una redención que finalmente parecía al alcance de su mano. El tiempo parecía haberse detenido en una encrucijada de emociones en la que Arthur y Helena se encontraban frente a frente, ya no como simples actores en un juego de apuestas, sino como dos almas expuestas, luchando por comprender el peso de sus decisiones. La atmósfera se cargaba de una mezcla de melancolía y una esperanza tenue, casi inasible, que oscilaba entre el perdón y la condena. La habitación, ahora iluminada por una luz dorada que se colaba a través de las cortinas, parecía ser el escenario en el que se enfrentaban los fantasmas del pasado y se delineaba la posibilidad de un futuro transformado. Arthur había regresado, impulsado por la resolución de reparar el daño infligido, pero al reencontrarse con Helena, descubrió que la mujer que había amado y despreciado en una broma insólita había cambiado de forma irreconocible. Helena se mostraba serena, casi distante, pero en la profundidad de sus ojos se podía leer el eco de cada lágrima derramada y cada herida abierta. Ella, que durante tanto tiempo había soportado el peso de las burlas y la indiferencia, ahora estaba decidida a erigirse en símbolo de su propio valor, sin permitir que el pasado la definiera. El silencio se volvió un interlocutor omnipresente entre ellos. Arthur, con la voz quebrada por la emoción, comenzó a relatar el torbellino interno que lo había llevado a abandonar la seguridad de su vida ostentosa, a vagar por calles solitarias y cafés oscuros, en busca de una verdad que le permitiera redimirse. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de un dolor sincero, de un arrepentimiento profundo que emergía de las grietas de un ego que por fin reconocía su fragilidad. La confesión de sus errores no era simplemente una disculpa, sino una exposición honesta de una lucha interna contra la vanidad y el miedo a sentir. Helena, por su parte, escuchaba con una calma enigmática, dejando que las palabras de Arthur se deslizasen en el ambiente como un bálsamo a la herida, pero sin dejar de lado el rigor de la verdad. Su silencio no era de indiferencia, sino de una fortaleza forjada a base de sufrimientos y victorias personales. Con una voz suave y segura, cuestionó: ¿crees que es posible redimir lo que ha sido maltratado por tanto tiempo? ¿O será que algunas heridas, por muy profundas que sean,
permanecen para siempre como recordatorio del error humano? Su pregunta retumbó en la habitación, llenándola de un eco que parecía trascender el tiempo. El encuentro se convirtió en una confrontación. Yaumas. Arthur sintió que, en cada palabra de Helena, se desvelaba una lección amarga pero necesaria. El precio del orgullo es la soledad y la incapacidad de ver la belleza en lo imperfecto. En ese intercambio, cada mirada, cada pausa, era una invitación a reflexionar sobre el valor real de la autenticidad y el amor. La tensión se tornaba en una especie de compasión compartida, en la que ambos reconocían que, aunque sus caminos se habían entrelazado por circunstancias fortuitas, el destino les exigía asumir sus responsabilidades. La habitación, testigo silenciosa de la confrontación, parecía vibrar con cada emoción. El roce sutil de las manos, el temblor en las voces y el brillo en los ojos eran los únicos vestigios de una lucha que había durado noches enteras y que ahora se plasmaba en ese instante decisivo. Arthur, con lágrimas que ya no podía contener, pidió perdón, no solo por la burla inhumana, sino por el desprecio hacia una parte esencial de su ser, su capacidad de amar sin condiciones. La sinceridad de sus palabras se mezclaba con el eco de una redención tardía, y en ese momento comprendió que el verdadero valor residía en la vulnerabilidad y en la voluntad de cambiar. Helena, con el rostro iluminado por la luz suave del amanecer, respondió con una mezcla de dolor y compasión. El perdón es un camino difícil, Arthur. No es una absolución inmediata, sino el inicio de un viaje hacia la reconstrucción de lo que se ha roto. Su tono era firme, pero cargado de la ternura que solo la experiencia puede otorgar. Las palabras resonaron en el ambiente como un recordatorio de que a veces la ruptura es necesaria para que pueda nacer una nueva versión de uno mismo, más humana y auténtica. El encuentro se prolongó en una calma cargada de significados. La tensión se disipaba gradualmente, dando paso a una reflexión conjunta en la que se entrelazaban el dolor del pasado y la esperanza de un futuro distinto. Las palabras ya no eran simples sonidos, sino la manifestación de dos almas que se abrían ante la posibilidad de sanar las cicatrices. En ese instante se dejó entrever que, a pesar de la ruptura y del dolor, la semilla del cambio había sido plantada y que la redención, aunque incierta, era el único camino hacia la verdadera transformación. El reencuentro de Arthur y Helena marcó el final de un ciclo de arrogancia y superficialidad y el comienzo de una nueva etapa en la que el amor y la honestidad se convertirían en los pilares de una existencia renovada. La despedida no fue definitiva, sino un pacto silencioso para reconstruir paso a paso un futuro en el que el error del pasado se transformaría en una lección invaluable. Y así, en el eco de esas palabras compartidas, la habitación quedó impregnada de una calma melancólica, pero también de la promesa de que, incluso en medio del dolor, siempre existe la posibilidad de renacer. La ciudad despertaba con la serenidad de un amanecer que prometía redención, mientras los recuerdos de lo vivido se fundían en el aire fresco de la mañana. Arthur caminaba por calles adoquinadas, sintiendo que cada paso era un latido que marcaba el inicio de una nueva era, una en la que el pasado se transformaba en lección y el error en oportunidad de cambio. La experiencia con Helena había dejado una huella imborrable en su alma, y en cada esquina parecía encontrar ecos de aquellas noches intensas, de momentos cargados de miedo y esperanza. En un pequeño parque, rodeado de árboles que aún resplandecían, con el rocío de la madrugada, Arthur se detuvo a contemplar el horizonte. El murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros creaban una sinfonía natural
que contrastaba con el caos interior que había habitado durante tanto tiempo. Ahora, en ese instante de calma, cada brisa se transformaba en un susurro de promesas y cada hoja que caía parecía contar la historia de una transformación inevitable. Elena, por su parte, había seguido su propio camino de autodescubrimiento. Su imagen se asomaba en la memoria de quienes la conocieron, no como la víctima de una burla cruel, sino como la mujer que se elevó por encima de las sombras del desprecio para forjar su identidad con firmeza y valentía. La transformación que experimentó se convirtió en leyenda entre aquellos que aprendieron que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la capacidad de sanar las propias heridas. El epílogo de aquella historia no era un final definitivo, sino la apertura de un nuevo capítulo en la vida de ambos, un recordatorio de que incluso en medio del dolor se pueden germinar las semillas del cambio. Mientras Arthur se sumergía en la incertidumbre de un futuro renovado, comprendía que el camino hacia la redención era largo, pero que cada paso dado con honestidad era un triunfo contra la superficialidad. La ciudad seguía su curso, indiferente y sabia, mientras en el corazón de sus protagonistas se encendía la llama de una esperanza que, a pesar de las cicatrices, prometía iluminar un destino lleno de posibilidades.